Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida en nombre propio y en el de nuestros patrocinadores, Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy el Fórum Europa recibe con especial satisfacción al lehendakari del Gobierno vasco y secretario general de los socialistas vascos, don Patxi López. Su intervención en esta tribuna se produce en momentos de una especial intensidad política. La grave situación de la economía española, necesitada perentoriamente de la ayuda de Europa, la normalización política en Euskadi, que espera el desmantelamiento definitivo de ETA, la celebración ayer del 25 aniversario del atentado de Hipercor en Barcelona, y también están sobre la mesa las especulaciones sobre el adelanto de las elecciones vascas después de que el Partido Popular retirara su apoyo al Gobierno presidido por don Patxi López. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy al lehendakari del Gobierno vasco. La tribuna es suya. Egun on guztioi eta mila esker hemen izategatik. Buenos días a todas y a todos y gracias en primer lugar a los organizadores de este Foro de Nueva Economía por invitarme a participar en él y por permitir así que pueda exponer mis reflexiones ante ustedes, a los que, como no, agradezco y mucho su presencia. He titulado mi intervención Europa, la hora de la verdad. Y lo he hecho porque estoy convencido de que estamos viviendo uno de esos momentos germinales que se viven pocas veces en la vida y que condicionan el futuro para al menos una generación entera. Y creo además que en este momento de crisis, en el sentido antiguo del término, momento de decisión incierta, se decide el ser o no ser del proyecto que hemos denominado Europa y al que con tanto entusiasmo nos adherimos los españoles después de la dictadura. Por ello me referiré a cuestiones europeas que nos afectan a todos y a todas, pero también a las actuaciones en casa, a la responsabilidad de cada institución, de cada agente social, de cada ámbito, convencido de que nadie puede actuar solo, pero también de que nadie puede esperar que la solución venga exclusivamente del esfuerzo ajeno. Y me referiré también, de forma especial, a la actuación de mi Gobierno en Euskadi, a la forma de afrontar la crisis y la nueva modernidad que nos ha traído, la globalidad. A esta forma de proponer una salida de progreso la hemos llamado modelo Euskadi. Un modelo que no debe de ser interpretado como intrínseco a una sola comunidad, sino como una propuesta alternativa a otras políticas que se están aplicando en Europa. Y quiero empezar con dos afirmaciones. La primera es que para mí la economía es un bien público y que, por lo tanto, debe de estar al servicio de la sociedad y que por ello incumbe a la ciudadanía y a sus representantes adoptar las decisiones que afectan a su futuro. Y la segunda, que de alguna manera viene derivada de esta primera, es que hay que recuperar la primacía de la política con mayúsculas, para gobernar la economía y definir algún tipo de control sobre los poderes financieros y especulativos que ahora andan sin ningún control. Porque durante demasiado tiempo se nos ha contado que la economía no tenía que estar sujeta a la política y nos han creado un mito sobre el mercado como si fuera un fenómeno de la naturaleza, pero la abstracción del mercado no existe. Detrás de él lo que existen son personas y entidades con intereses económicos que adoptan decisiones que nos afectan a todos. Cuando algunos han reivindicado la autonomía o la independencia, diría yo, de los mercados, lo que en realidad pretendían era dejar fuera de todo control a los poderes financieros. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando los poderes financieros se les deja sin control y sin límites, que nos han traído la crisis y la recesión. Es hora, por lo tanto, de que la economía vuelva a la casa de la política, de la que nunca debiera de haber salido. Y no estoy hablando de intervenciones o de intervencionismos absolutos, ni de constricciones totales. Estoy hablando de reglas de juego claras
y bien definidas, porque la economía somos todos, nos afecta a todos y entre todos tenemos, por lo tanto, que definir esas reglas de juego que definen nuestro bienestar colectivo y no dejar su gobernanza a eso que Adam Smith llamó las manos invisibles y que en demasiadas ocasiones son especuladores sin alma, pero con nombres y apellidos que juegan con el progreso de países enteros y con el bienestar de millones de personas. Y creo sinceramente que hemos olvidado desde hace demasiado tiempo esta verdad tan sencilla y por eso ahora nos va como nos va. Hoy nadie puede hacer una previsión razonable más allá de un mes, por no decir de 24 horas. Hoy la incertidumbre sobre el futuro abarca prácticamente todos los ámbitos. El nivel de riqueza, las pensiones, la competitividad de la economía, el crecimiento. Todas estas cosas se han convertido casi en adivinanzas. Ha desaparecido un mínimo horizonte que nos sirva de guía y dedicamos casi todas las energías a poder entender lo que nos está pasando. Se han puesto de manifiesto de forma descarnada todas nuestras debilidades y tenemos el grave riesgo de caer en la más absoluta depresión, no solo económica, sino vital y social, que es lo peor que nos puede pasar. Y si seguimos así, mirando cómo va cayendo cada uno que es más débil que nosotros, si seguimos atenazados por el miedo, nos pasará como en el conocido poema, que llegará un momento en el que la desgracia tocará en nuestra puerta, si no está tocando ya. Y en esta situación está emergiendo el lado oscuro, insolidario, de algunos nacionalismos, me da igual de país o de comunidad. En Alemania se oye hablar de Grecia como un lastre para los intereses alemanes. O en Euskadi se oye, algunos hablan también de España como la que lastra nuestras oportunidades y, por lo tanto, de la necesidad de romper amarras con ellos para poder seguir avanzando. Y dejar a los países con problemas abandonados a su suerte. O romper los lazos de solidaridad con comunidades o con autonomías con mayores problemas que otras, supone, además de una tremenda insolidaridad, un problema de consecuencias mucho mayores y mucho más costosas a largo plazo. Por eso quiero lanzar una alerta contra estas pretensiones que en cualquier ámbito proponen la política de sálvese el que pueda. La salida no está en construir de nuevo fronteras que creíamos derribadas para dejar fuera de ellas a los más débiles, sino en fortalecer la unión como ámbito compartido. Estoy radicalmente convencido de que de esta crisis salimos todos con esfuerzos conjuntos y compartidos, o el resultado será tremendamente ruinoso también para todos. Por eso planteo la necesidad de trabajar para conseguir 3 grandes pactos en 3 diferentes niveles. Un pacto para redefinir Europa como una verdadera unión política y social. Un pacto de país en España, para hacer frente juntos todas las instituciones y agentes sociales a la crisis. Y un pacto para fortalecer el papel de las comunidades autónomas para focalizar de forma más eficaz los esfuerzos colectivos. Redefinir Europa es pensar de nuevo el modelo que queremos. Hemos comprobado que estábamos construyendo una Europa que quería a la vez ser y no ser unión. Hemos querido hacer una Unión Europea mientras que los gobiernos nacionales no han querido caminar hacia una gobernanza compartida y democrática de Europa. Y el resultado es que Europa padece hoy graves desequilibrios derivados de haber construido una unión monetaria sin unión fiscal y sin unión económica desarrollada. Toda Europa en su conjunto debiera de caminar hacia lo que Robert Mundell denominó como área económica óptima, es decir, una zona territorial en cuyo interior las ventajas de tener una moneda única superen a los inconvenientes. Y para ello yo creo que debiéramos de buscar 3 grandes acuerdos. El primero sobre la deuda pública y el déficit. Y considero necesario plantear una estrategia a medio plazo, porque estamos viendo cómo la reducción drástica de la deuda para ya, para ayer, a base de recortes sobre recortes, no solo no resuelve el problema, sino que lo está agravando hasta cuestionarnos incluso si podemos pagar la propia deuda. Y no se trata de no pagar o de aplazarla sin un plan determinado. Eso sería tan equivocado como tener que pagarlo todo hoy. Pero necesitamos que los recursos que obtenemos con esa deuda
sirvan y sean utilizados para ayudarnos a salir de la crisis, para ayudar a relanzar nuestras economías, y en los momentos actuales no lo estamos pudiendo hacer. El segundo es sobre una nueva política económica. Es absolutamente necesario reorientar las políticas económicas para que tengan como objetivo reactivar la economía, ayudar a las empresas productivas, crear empleo y poner las bases que garanticen la competitividad futura. Y esto no es posible hacerlo si nos dedicamos exclusivamente a las políticas de ajuste, que son necesarias, sí, que hay que controlar el déficit, sí, pero crecer, que es lo que más necesitamos, no se hace recortando hasta su mínima expresión ni la inversión, ni la innovación, ni el desarrollo, ni la investigación, ni la educación. Y tenemos que tener recursos para poder desarrollar políticas en esa dirección. Y el tercer acuerdo es sobre la fiscalidad. La zona euro no puede funcionar con los desajustes fiscales que existen y que no nos digan que la solución es bajar impuestos, porque los países que están en peor situación son precisamente aquellos que tienen mayor fraude y menor presión fiscal. Por lo tanto, creo sinceramente que como mínimo de estas tres cosas debemos de hablar y que sobre estas tres cosas tenemos que cambiar las directrices en el conjunto de Europa. Lo mismo que considero que es urgente que mientras buscamos estos acuerdos, el Banco Central Europeo cambie de estrategia y debiera empezar por asumir el papel de prestamista de última instancia para ayudar a los países con problemas. La mayor institución monetaria de la historia del continente no puede ser un mero vigilante de la estabilidad de los precios. Hay que perder el miedo atávico a la inflación y permitir que el Banco Central estimule el crecimiento económico y fomente el empleo. Corresponde también a este banco articular mecanismos para implementar los eurobonos, lo que ayudaría a rebajar los problemas de la deuda de ciertos países, permitiéndoles dedicar más recursos al crecimiento. Y se debiera también reforzar el capital del que dispone el Banco Europeo de Inversiones, dotándole de esta forma de mayores recursos para acometer inversiones productivas y financiar la recuperación. La medida de prestar a España para financiar a los agujeros de las instituciones financieras no es suficiente. Creo que tenemos que hacer todo esto otro. Y debo añadir, por cierto, que esta ayuda debe de ser controlada, debe ser condicionada y además debe de buscar el saneamiento de las entidades financieras, sí, pero debe de servir sobre todo para reactivar la economía española, ayudando a nuestras empresas y a nuestras familias. Lo segundo que planteaba es un pacto de país en España para hacer frente juntos, todas las instituciones y los agentes sociales, a la crisis. Cuando la crisis es tan profunda, cuando afecta irremediablemente a todo, su solución no es cuestión de las propuestas de un gobierno, es una cuestión de país, porque aunque alguno piense lo contrario, la mera gestión del gobierno no es suficiente, porque requiere de esfuerzos mucho mayores, de compromisos colectivos, que deben de ser asumidos por toda la población, por todas las instituciones y por todos los agentes económicos. Pero eso no se consigue publicando boletines, elaborando decretos o pidiendo adhesiones al gobierno de políticas que no se comparten. Un gran acuerdo contra la crisis debe tener unos objetivos claros, bien definidos y que comprenda la ciudadanía. Saber por qué y para qué. Y solo así podremos pedir la colaboración y el esfuerzo colectivo. Y es indispensable que este acuerdo integre tres elementos que deben de ser complementarios. Una estrategia de austeridad, de saneamiento de las entidades financieras, de reequilibrio de la deuda, sí, pero también una estrategia para el crecimiento económico y la creación de empleo y la garantía del mantenimiento de los servicios públicos, del estado del bienestar, que es esencial para la ciudadanía. Y en todo caso el acuerdo tiene que ser sobre las tres cosas a la vez. No vale hablar solo de los ajustes si no hablamos de cómo crecer y de cómo sostener el estado del bienestar, porque eso es hacer trampa. Porque tenemos que decir con claridad que las políticas que se están aplicando, que nos obligan a aplicar, no están dando resultados. Estamos en peor situación que antes de empezar a aplicar en exclusiva las políticas de recortes sobre recortes. Lo decía Stiglitz hace bien poco. Las consecuencias de la fiebre europea por la austeridad
serán de largo plazo y probablemente graves. Si el euro sobrevive, lo hará al precio de un alto desempleo y de un enorme sufrimiento, particularmente en los países en crisis. Y venía a reconocer como señal de alarma que, por ejemplo, el endeudamiento de Europa es sustancialmente mejor que el de Estados Unidos y que, sin embargo, nadie pone en duda la estabilidad de la economía americana. La diferencia reside en que si cada Estado de los Estados Unidos se tuviese que hacer responsable de su deuda, todo el país caería en una crisis fiscal. Y nosotros, en cambio, carecemos de esta visión de comunidad. Es decir, tenemos que buscar acuerdos, pactos, pero marcar claramente la dirección, el por qué y el para qué. Y finalmente, decía que tenemos que tener confianza en las comunidades autónomas. Sé que este es una especie de discurso a contracorriente, porque últimamente se escuchan voces que quieren presentarlas como las portadoras y las causantes de todos nuestros males. Bueno, no es verdad, o por lo menos no es verdad de forma generalizada. Solo hay que mirar el nivel conjunto de la deuda de las comunidades autónomas y relacionarla con el catálogo de servicios, de prestaciones que dan a la ciudadanía. Las comunidades autónomas generan 1/3 de la deuda total y se les quiere hacer responsables de toda ella. Bueno, yo creo, en primer lugar, que las comunidades son instituciones que han aportado un enorme progreso a este país durante estos 30 años y, sobre todo, han sido las grandes responsables de reducir las desigualdades entre regiones, entre zonas, entre ciudadanos y ciudadanas. Han practicado con notable éxito la tarea de hacer que cada vez más los españoles, independientemente de su origen o residencia, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas prestaciones públicas. Y yo creo que solo por esto, que demasiadas veces olvidamos, se debiera de hablar con mayor respeto de las funciones de las comunidades autónomas. Pero es que además yo estoy convencido de que las comunidades son también una oportunidad, una apuesta para salir de la crisis. La política de la cercanía, del conocimiento de los problemas y de las mejores respuestas debe de ser aprovechada. Así que déjenme explicarles, aunque sea brevemente, la gestión que estamos haciendo en Euskadi. Todos ustedes saben que en Euskadi, además de la crisis, hemos tenido otros problemas y problemas muy serios. Me estoy refiriendo a la violencia terrorista que ha azotado tantos años Euskadi y España y me estoy refiriendo también a las políticas de enfrentamiento y de conflicto permanentes fomentadas por anteriores gobiernos que generaron en su momento enormes crispaciones entre la ciudadanía vasca y también en las relaciones institucionales del Gobierno vasco, tanto con la Administración central como con las instituciones de los territorios vecinos. Y hace 3 años asumimos la responsabilidad de abrir un nuevo tiempo en Euskadi, demostrando que había otra forma de gobernar, que había otra forma de hacer política y hacer lo que miles de ciudadanos y de ciudadanas nos habían pedido que hiciéramos, transformar Euskadi marcando unos objetivos claros y creo que la experiencia está mereciendo la pena. 4 han sido los objetivos o los principios que han guiado la acción de mi gobierno. Recuperar la libertad y vencer al terrorismo totalitario, apoyar al crecimiento económico colaborando con los agentes económicos y sociales para hacer frente a la crisis, defender los servicios públicos, porque son la mayor garantía de igualdad de oportunidades, especialmente en situaciones de crisis como la actual, y fortalecer al autogobierno. Hemos resumido estos objetivos en una sola frase. Queremos una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva. Llegamos al Gobierno con el objetivo de combatir el terrorismo para acabar con ETA y conquistar la libertad y la convivencia tanto tiempo negada por la banda terrorista. Y hoy puedo afirmarles con satisfacción que hemos derrotado a ETA, que la democracia ha triunfado en Euskadi frente al terror totalitario y que no se ha tratado solamente de detener a los terroristas, sino de defender un ideal de convivencia diferente, la democracia frente al totalitarismo, la diversidad de identidades frente a la imposición de una sola forma de entender la pertenencia, la libertad frente a la opresión. Y hemos ganado. Yo he visto llorar a personas largamente amenazadas al subir por primera vez a un autobús público sin escoltas.
Yo he visto cómo el corazón daba un vuelco al entrar a pasear en zonas antes prohibidas para los amenazados. Estas cosas que son banales, para muchos, cosas cotidianas, que nos habían sido secuestradas a muchos ciudadanos y ciudadanas vascas, son el premio de la libertad recuperada. Y solo por ese triunfo de la democracia, solo por ver cómo todos los ciudadanos y ciudadanas pueden caminar sin miedo por nuestras calles, solo por eso ha merecido la pena estar en el gobierno vasco. Y además, por cierto, esta ha sido la mayor inversión de nuestra historia, la mayor inversión económica y social a la que podíamos aspirar es conseguir el final de la violencia, y lo hemos conseguido. También era nuestro objetivo, y hemos modificado de forma radical las prioridades políticas en Euskadi, que en los últimos años hacían del debate público un lugar de radicalismo identitario que solo creaba división y enfrentamiento permanentes, y lo hemos dejado atrás para dedicarnos a dar respuesta a los problemas reales de la Euskadi real. Y lo primero, como decía, era apoyar el crecimiento económico, colaborando con los agentes económicos y sociales para hacer frente a la crisis. Y tal y como decía al inicio de mi intervención, hemos definido el crecimiento económico y la creación de empleo como objetivo social, como objetivo compartido, que requiere el esfuerzo colectivo de todos. Y hemos puesto en marcha un sistema de colaboraciones en todas direcciones para ayudar a la economía vasca, buscando la suma de esfuerzos de las instituciones, con las empresas, con los agentes sociales. Y puedo decirles que no nos está yendo mal, que Euskadi ha sabido unir los esfuerzos de todos para lograr objetivos colectivos. Les comentaré o les describiré brevemente algunos programas de este año 2012. Por acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, con empresarios, con UGT y con comisiones obreras, hemos destinado 320 millones de euros a un plan de lucha contra el paro especialmente dirigido al colectivo de los jóvenes. A través de convenios con algunas instituciones financieras, especialmente con Kutxabank, hemos puesto en marcha planes para inyectar liquidez en nuestras empresas. Por ejemplo, el programa extraordinario de apoyo financiero a la empresa vasca, que son 2.180 millones de euros para dotarlas de fondos a estas empresas. Hace pocos días hemos suscrito con las sociedades de garantía recíproca, Elkargi y Oñarri, convenios que contemplan también una capacidad de reaval por parte del Gobierno vasco de 550 millones de euros también para nuestras empresas, lo que nos puede permitir un apalancamiento por encima de los 1.000 millones. Hemos dado un impulso a la economía productiva, un plan de 459 millones de euros de estímulo económico para el tejido productivo vasco, especialmente dirigido a las pymes, a los emprendedores y a los autónomos. El mes pasado hemos presentado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca aumentar los fondos destinados al I+D en los próximos años, llegar al 3% del PIB en 2015, pero apelando al compromiso colectivo. Y por eso establecemos que para los próximos años el 62% de la inversión en I+D sea privada. Queremos conseguir que 1 de cada 3 empresas de 10 o más empleados innove y que en 3 años haya más de 2.500 empresas practicando I+D. Y puedo decirles que estas políticas de apoyo a la economía están dando, dentro de la gravedad, resultados positivos. El año pasado batimos nuestro récord histórico de exportaciones con crecimientos de 2 dígitos. Nuestra tasa de paro es la mitad que la española y similar a la media europea. Nuestra deuda es la segunda menor de España y una de las más bajas entre las regiones de Europa. Dedicamos ya más del 2% de nuestro PIB al I+D+I y, como decía, pretendemos llegar al 3% en 2015. Y alguno pensará, bueno, claro, en Euskadi es más fácil. Pues no. No, miren, en las crisis anteriores Euskadi siempre ha tenido tasas de desempleo mayores que el resto de España. Esta es la primera vez en la historia que en medio de una crisis tenemos tasas de desempleo por debajo de la media del conjunto de España. En las crisis anteriores nos ha costado mucho más salir que al resto. Y hemos tenido además enormes ayudas del conjunto de España. Por ejemplo, la reconversión industrial supuso una ayuda directa de más de 800.000 millones de las antiguas pesetas por parte del Gobierno de España. Y también quiero recordarles que hemos soportado mayores cargas financieras que en la actualidad. Es decir, creo que estamos demostrando que hay otra forma de hacer frente a la crisis.
El modelo Euskadi que estamos desarrollando lo demuestra, porque además de ayudar a la economía, nos está permitiendo defender los servicios públicos porque son la mayor garantía de igualdad de oportunidades, especialmente en situación de crisis como la actual. Y hemos sido capaces no solo de mantener, sino de mejorar los servicios públicos en su integridad. Hemos logrado que la ciudadanía vasca tenga garantizados esos servicios e incluso, como digo, los hemos mejorado. En la educación hemos modernizado el sistema, implantando las nuevas tecnologías con el modelo Escola 2.0, hemos dado un gran impulso al inglés con el trilingüismo, hemos aumentado el número de becas, por ejemplo, este año de recortes, más del 12%. En sanidad estamos poniendo en marcha una profunda reforma con la estrategia dirigida a los crónicos para hacer sostenible en el futuro el sistema de salud. En las políticas y en las ayudas sociales estamos introduciendo un elemento fundamental que es la puerta de salida para procurar el acceso al mercado laboral de todos aquellos que reciben estas prestaciones. Y a la vez hemos hecho ahorros, sí. A la vez hemos impuesto políticas de austeridad, eliminando todo gasto innecesario, renegociando todos los contratos de los servicios. Y hemos pedido un esfuerzo añadido a los funcionarios, pero sabiendo que el objetivo era mantener los servicios públicos. Y no vamos a aplicar recortes que signifiquen recortar derechos, mermar la calidad de nuestros servicios o desmantelar nuestro estado del bienestar, porque esto, lejos de arreglar nada, nos lastraría durante muchos años y aumentaría las desigualdades de la ciudadanía. Y termino hablando de autogobierno, porque decía que también era uno de nuestros objetivos. Nosotros defendemos el autogobierno como ámbito de convivencia entre diferentes. Defendemos el autogobierno como sistema institucional para garantizar iguales derechos políticos, civiles, sociales a personas con diferentes formas de pertenencia. Defendemos una sociedad abierta, plural, tolerante, frente a planteamientos soberanistas, frente a los intentos de volver al pasado para plantear de nuevo, con otras palabras, el mismo plan soberanista del gobierno anterior que solo nos divide y nos enfrenta. Defendemos el autogobierno estatutario dentro de España y de Europa sin complejos y con convicción. Este es el modelo Euskadi que defiende mi gobierno en el País Vasco. Esta es la propuesta a la ciudadanía vasca, a la española y a la europea de las que nos sentimos partícipes. No vamos a renunciar a la defensa de los valores que defendemos y compartimos con muchos otros progresistas en Europa, porque creemos y sabemos que hay otra forma de hacer frente a la crisis. Y sabemos que es posible unir esfuerzos colectivos en torno a objetivos de futuro y de progreso. La experiencia de Euskadi, el modelo Euskadi, lo está demostrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lehendakari. Pues si le parece, comenzamos el coloquio. José Manuel González Buesa, de Servimedia, le pregunta: ¿deberá el Tribunal Constitucional legalizar Sortu? ¿Sería un paso más para la normalización política en el País Vasco? Alicia San Cristóbal, en este mismo tema, dice: ¿qué valoración hace sobre el hecho de que la ponencia sobre Sortu en el TC proponga legalizar esta formación abertzale? ¿Cómo leerá el Gobierno de Rajoy una eventual sentencia en esa línea? ¿Y qué impacto cree que tendrá esta decisión del Tribunal Constitucional en la precampaña electoral, en la campaña y en la estrategia de marcas de la izquierda abertzale? Bueno, yo creo que es conocida mi posición sobre este asunto. Desde luego, yo no voy a decir al Tribunal Constitucional si deberá o no deberá legalizar o no esa marca del mundo de la antigua Batasuna, porque cuando uno cree en la independencia de los poderes de un país, respeta esa independencia sin injerencias. Pero es verdad que yo lo que he dicho es que en Euskadi hay una mayoría que piensa que ya es momento de que sea legal lo que es real. Si es que la antigua Batasuna está gobernando Guipúzcoa en estos momentos y está gobernando el Ayuntamiento de San Sebastián y montones de ayuntamientos. No le vemos mucho sentido a que ahora desandemos un camino que ya hemos andado. Y además la influencia electoral, ninguna.
Es que se han presentado electoralmente. Digo el que tengan o no, quiero decir, se han presentado electoralmente y yo creo que nadie en Euskadi está pensando en que no se van a poder presentar en estas elecciones, por lo tanto, la misma que ahora. ¿Y qué pensará el gobierno de Rajoy? Pues habrá que preguntárselo al gobierno de Rajoy. Se lo preguntaremos tan pronto tengamos ocasión, no se preocupe. Sara Olivo, de Hispanidad, le pregunta por su presencia ayer en el homenaje a las víctimas de Hipercor, en el 25 aniversario de este salvaje atentado. Y hay otras preguntas que quieren saber por qué cree usted que ayer no estuvo en ese acto el presidente de la Generalitat de Cataluña. Porque no estaba, no, quiero decir que estaba de viaje, creo, no sé si a Estados Unidos, me parece. O sea, no le busquemos tres pies al gato. Estaba la vicepresidenta de la Generalitat, o sea que había representación institucional. Yo fui porque era una fecha muy señalada, 25 años de la mayor barbaridad cometida por la banda terrorista ETA, 21 personas asesinadas, 2 niños, muchos heridos, y creo que la memoria, el recordar estas cosas, forma parte del camino que tenemos que recorrer en este momento. En Euskadi hay gente que quiere que pasemos página rápidamente, pero para pasar página primero hay que leerlas todas. Y la memoria debe de formar parte. La memoria no puede ser neutra. Uno no puede describir un asesinato sin valorar moralmente lo que significó, sin valorar moralmente al asesino, sin rechazar y condenar esos asesinatos. Y ese relato con valores morales nos tiene que servir para poner las bases sobre las que sustentar y construir una sociedad que tiene que ser decente y no amoral, sin valores. Y por eso la memoria no es un ejercicio nostálgico, es un imperativo en estos momentos moral para construir la convivencia en Euskadi. Y creo que recordar y estar presente en este tipo de actos significa ayudar también a construir la convivencia. Yo lo decía ayer, si olvidamos, si nadie recuerda el atentado de Hipercor, pues no habrá sucedido y el asesino dejará de serlo. Y eso no se puede permitir si queremos construir, como decía, una sociedad digna y decente. José Julio Robles dice, de su intervención, cabe entender que usted defiende que el Banco Central Europeo, eso sí, controladamente, pero sin complejos excesivos, debería darle a la manivela de la máquina de hacer dinero y asumir un cierto nivel de inflación para favorecer el crecimiento del empleo, el mantenimiento del bienestar. ¿No cree que eso también sería castigado por los mercados? Ya, pero Estados Unidos ha dado a la manivela más que nadie, inyectando millones y millones y millones de dólares para que crezca la economía en Estados Unidos, para invertir en prácticamente todos los sectores de la economía americana, y no está siendo castigada, está creciendo. Es decir, esta obsesión por el control de la inflación, que lo tenemos en negativo, recuerdo, o sea, una inflación que sea efectivamente controlada, no sé por qué tendría que perjudicarnos, si eso lo que nos procura son recursos para de verdad invertir en lo que significa el crecimiento económico. Yo no quiero ejercer de oposición al Gobierno de España, ni mucho menos. Acabo de hablar de que tenemos que llegar a acuerdos, pero le he oído en la cumbre del G20 a Rajoy decir que hay dos objetivos, que tiene dos objetivos, el control del déficit y las reformas. Es que como no sumemos el objetivo de crecer, no vamos a arreglar absolutamente nada. Es decir, vamos, España necesita, como el comer, entre otras cosas, no solo crecer, cambiar el modelo productivo. Tenemos que sustituir lo que fue, eso que todo el mundo llamó el boom inmobiliario, la burbuja del ladrillo, por un modelo productivo diferente. Bueno, pues si no invertimos para hacerlo, si no invertimos en innovación, en desarrollo, ¿cómo salimos de esta? Y si los poderes públicos no tenemos recursos
porque nos dedicamos exclusivamente al recorte sobre el recorte, ¿cómo lo hacemos? Es que ese debiera de ser el primer objetivo de país. Y no lo estamos cumpliendo, no lo estamos haciendo. Nos estamos equivocando en las recetas para la enfermedad. Y así nos va. Hay que dar un cambio radical a las políticas en este país. Lo decía antes, ¿hay que controlar el déficit? Por supuesto. Uno no puede estar gastando permanentemente más de lo que ingresa, pero necesitamos recursos para invertir en el crecimiento del país. Ustedes, Lehendakari, han dicho que si se ven obligados a aplicar el copago sanitario, harán todo lo posible para compensar a los ciudadanos devolviéndoles ese dinero por otra parte. Le preguntan en qué fórmula están pensando ustedes. Bueno, primero he dicho que no vamos a aplicar estos recortes del gobierno de Mariano Rajoy porque, lejos de arreglar nada, perjudican la salida de la crisis. Me parecen además injustos expulsar, por ejemplo, de la sanidad a colectivos, a los más necesitados de lo que es la ayuda pública, encarecer el tratamiento de las medicinas para quienes más los necesitan, los enfermos. El otro día oí una noticia terrible, lo pongo como ejemplo, en una radio mientras iba hacia el Parlamento. Decía que había habido padres que habían ido a su médico a ver si le podían rebajar las medicinas de sus hijos porque no las podían pagar. Bueno, esto no puede ser de ninguna de las maneras. ¿Esto es lo que perseguimos? Es que no estamos cambiando el modelo productivo, estamos cambiando el modelo social. Y me opongo radicalmente a todo esto. Expulsar, por ejemplo, a los inmigrantes de la sanidad, aparte de intentar, como siempre, señalar con el dedo al colectivo que nos está causando todos los males cuando no es cierto, al final agravará la situación. Porque cuando estas personas que no puedan ir a su médico vayan a urgencias, ¿les vamos a dejar morir o los vamos a atender? Les vamos a atender, ¿verdad? Bueno, pues mucho más costoso. Segundo, creemos que ahorramos mucho con el copago. Nosotros en Euskadi hemos calculado que unos 33 millones. Bueno, este año vamos a ahorrar 46, sin copago, con otras políticas, centralizando compras, con genéricos, revisando expedientes médico-farmacológicos. Con la estrategia de crónicos pensamos ahorrar, cuando ya esté en funcionamiento al completo, 360 millones de euros. Lo del copago es una injusticia. El mejor copago de la sanidad, de la educación, de lo que se quiera, está en los impuestos. Eso es lo que hay que revisar en este país. Las políticas fiscales, los impuestos. Que pague más el que más tiene y que paguen todos. Ese es el mejor copago para la sanidad. Lo demás no arregla nada y perjudica absolutamente todo. Por lo tanto, no lo vamos a aplicar. Hemos puesto ya 2 recursos de inconstitucionalidad ante los recortes en educación y en sanidad. Si el Gobierno de España hace un decreto expulsando a los inmigrantes de la sanidad, nosotros haremos uno reafirmándonos en la universalidad de la sanidad. Y esa es la posición que vamos a mantener, desde luego, mientras en Euskadi hay un lehendakari socialista. Carlos Contreras dice, ¿es cierto que la Kutxa guipuzcoana estaba en una situación difícil y que la ha salvado la fusión fría con la BBK y Caja Vital? ¿No cree que ha llegado el momento de una auténtica fusión y que es demasiado artificial y caro la creación del banco manteniendo el entramado actual de las 3 cajas? Más preguntas sobre este mismo tema. ¿Cree usted que este paso hacia una mayor integración no se hará hasta bien pasadas las elecciones vascas, cuya fecha depende de usted? Entre tanto, ¿apoyará usted que CaixaBank se quede con activos de otras entidades españolas en apuros? Y Sara Olivo dice, ¿CaixaBank debe funcionar como caja o como banco? Primero quiero reconocer o decir que CaixaBank es una de las cajas más solventes del conjunto de España, y cuando estamos hablando de las ayudas para las entidades financieras en dificultades, CaixaBank no necesitará de estas ayudas, porque, como digo, es solvente. Que la de Guipúzcoa pudiera tener más problemas que las otras 2 cajas antes de
esta fusión, puede ser, pero no estaba en riesgo de nada. Y ahora lo que tenemos es como digo, una entidad solvente, que es verdad que puede tener a medio plazo un problema de tamaño. El tamaño en este mundo financiero importa y posiblemente pues deberán de buscar en ese medio plazo otro tipo de alianzas, de fusiones, que desde luego el Gobierno apoyará para crecer y para seguir manteniendo esa solvencia de las cajas. Y a mí me gustan sean banco, pero que a la vez sean cajas. Me gusta porque eso hace que tengan una obra social, que tengan un comportamiento muy pegado al terreno. Por poner el último ejemplo, acabamos de poner en marcha un sistema de intermediación ante los desahucios, el Gobierno vasco y las propias cajas, por las que o al propio Kutxabank, a través de su obra social, aquellos a los que no puedan hacer frente al préstamo y acabarían desahuciados, pues se les posibilita dentro de su propio parque de viviendas una vivienda con un alquiler más que social. Un alquiler que podríamos estar hablando de 15 euros al mes, para que no pierdan esa posibilidad de vivir dignamente, y además entrarían dentro de los planes formativos que tienen la propia obra social de las cajas para mejorar su salida al mercado laboral. Esto lo hace una caja con la obra social, esto no lo hace un banco. Por eso me gusta que mantengan ese espíritu de las cajas y apoyaré que así sea. Carolina Rojo dice, ¿con qué apoyos cree contar usted para sacar adelante la ley de la vivienda y la ley municipal? ¿Cree que las apoyarán el PNV y el PP, que ya les castigó oponiéndose a la ley de la juventud? También le preguntan, ¿preparan ustedes y presentarán el proyecto de presupuestos para el próximo año o recurrirán a la prórroga de los actuales ante la evidencia de que no cuentan con apoyos parlamentarios suficientes? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro, más o menos, quiero decir, porque a veces siempre hay algún retraso, pero estamos cumpliendo con el calendario legislativo y estamos enviando al Parlamento las leyes a las que nos comprometimos. Y es verdad que algunas de las últimas es la ley de vivienda, la ley municipal lleva más tiempo en el Parlamento. Ahora, lo que es muy curioso es ver en estos momentos es como el PNV y el Partido Popular se ponen de acuerdo siempre que está en cuestión algún asunto económico o socioeconómico. La derecha vasca y la derecha española se ponen de acuerdo para tumbar habitualmente planteamientos que hacemos con carácter más progresista. Eso lo hemos visto en algunos debates parlamentarios bien cercanos. Hemos tenido hace bien poco un monográfico sobre fiscalidad y se han puesto absolutamente de acuerdo el PP y el PNV para tumbar las propuestas de mejorar y de reformar la fiscalidad en Euskadi para hacerla mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más progresiva y para que combatiéramos mejor el fraude. Lo hemos visto después en la Ley de Juventud, posiblemente lo veremos en algunas cuestiones de la Ley de Vivienda, porque lo que hacemos es garantizar efectivamente el derecho subjetivo a la vivienda, y lo veremos en la Ley Municipal, pero no porque se haya roto el acuerdo de gobierno, sino porque cuando uno entra en la arquitectura institucional que existe en el País Vasco y quiere reformarla para adaptarla a las realidades del siglo XXI, tanto el PNV como el Partido Popular se aferran a la foralidad. Es decir, en Euskadi se puede cambiar todo. Se puede cambiar la Constitución, y hay que cambiarla, dicen. Se puede cambiar el Estatuto, y hay que cambiarlo, está superado, dicen. Pero no podemos tocar los derechos históricos porque eso es inmutable e intocable. Pues mire, no. En el siglo XXI tenemos que revisar la arquitectura institucional en Euskadi para dar las mejores respuestas a los problemas que tenemos. Y hay duplicidades, y hay solapamientos, y hay derroches, y hacemos 3 administraciones la misma cosa en un mismo sitio, y eso no multiplica por 3 la eficiencia
de lo que hacemos, sino que multiplica por 3 a veces el gasto. Y cuando queremos revisar esto, lo digo porque la ley municipal revisa esto de alguna manera, se oponen a cualquier revisión. Bueno, pues seguiremos defendiendo que esto hay que hacerlo, más allá de lo que diga el PNV y el PP sobre la ley municipal. Y por supuesto que estamos haciendo los presupuestos. Yo creo que el consejero de Economía, al que veo aquí, ya ha dado la orden y la instrucción a cada uno de los departamentos para que vayan cerrando el primer preproyecto de presupuestos, porque es nuestra obligación, porque además creo que la responsabilidad de cada uno en Euskadi está asumir la cuota de responsabilidad que precisamente le corresponde con el país, y los presupuestos son una pieza básica para poder enfrentarse a la crisis. Nosotros aprobamos 7 presupuestos del gobierno Ibarretxe, a pesar de que teníamos una enorme confrontación política. Yo espero de la responsabilidad de los partidos políticos en Euskadi que sean capaces de entender que los presupuestos son necesarios para hacer frente a la crisis y que consigamos aprobarlos. Carolina Covero le pregunta en qué cree que acabarán las negociaciones entre Urkullu y Rajoy, conversaciones a las que usted se refería antes. ¿Le ha sorprendido que Urkullu sea el candidato del PNV al Lehendakari? Parece que los estatutos de la formación Jeltzale no eran un obstáculo tan grande como se venía diciendo. Bueno, lo que espero de la reunión entre Urkullu y Rajoy es que el PNV vaya con una actitud más positiva de la que mantiene en el País Vasco. Porque en el País Vasco, durante estos 3 años de legislatura, se han dedicado a ser un poco los pregoneros del desastre y de la catástrofe. Llevan diciéndonos desde el primer día que llegamos al gobierno, bueno, primero decían que no teníamos ninguna legitimidad, ¿no?, para estar en el gobierno, pero luego que han llegado a decir incluso que el gobierno estaba en bancarrota, que no íbamos a ser capaces de afrontar los pagos, que en marzo de este año íbamos a hacer crack. Estamos en junio, somos la única comunidad autónoma de toda España con superávit. He presentado aquí los planes que hemos sido capaces de poner en marcha, los datos que está arrojando nuestra economía y nuestro tejido empresarial. Han sido un poco como han pretendido desde el primer momento oponerse absolutamente a todo, negando el pan y la sal a este gobierno. Incluso cuando hablaba antes de la política fiscal, es que en Euskadi esto no es ninguna cuestión accesoria. El gobierno vasco es el único gobierno de Europa, el único, que no tiene ninguna capacidad de influir en sus ingresos. Esto lo deciden las diputaciones forales. Y cuando nosotros hemos hablado de la necesidad de hacer una reforma fiscal para tener más ingresos con los que hacer frente a nuestros problemas, tanto el PNV como el Partido Popular se han negado radicalmente. Han pretendido que gobernáramos con una mano atada a la espalda, que es la de los ingresos, ¿no? Bueno, pues aún así estamos consiguiendo este éxito del modelo, desarrollar este modelo Euskadi, ¿no? Digo éxito frente a lo que tenemos alrededor, porque problemas tenemos como todos. Y como decía, espero que Urkullu venga aquí con una actitud más positiva que la que está manteniendo en el País Vasco, que es la política del no permanente y la política de segar la hierba bajo los pies del gobierno. No me ha sorprendido que sea el candidato del PNV, lo predije. Yo dije hace tiempo que no solo iba a ser, sino que me gustaría que fuera, para ver si puedo debatir con él alguna vez. Porque de momento hemos hecho la política, incluso el debate político a través de los blogs, porque el que no esté en el Parlamento es lo que ha impedido su presencia pública, ¿no?, para contrastar posiciones y opiniones. Y estoy encantado de que sea candidato. Ahora lo que estoy esperando es que ponga algo encima de la mesa, alguna propuesta en positivo, porque es verdad que viene mucho aquí a Madrid a hablar de la necesidad de un pacto, pero allí no quiere ninguno. Juan Baño, de la COPE, le pregunta cómo valora la gestión que viene haciendo el gobierno de Rajoy en el proceso abierto en el País Vasco y qué ha supuesto la ruptura por ustedes, o para ustedes, la ruptura con el PP vasco. Ya. Sí. Bueno, en cuanto al asunto del
del final de la violencia y la gestión del Gobierno de España, este es un asunto con el que nunca voy a confrontar con nadie. Este es el asunto del consenso, este es el asunto de trabajar conjuntamente, porque esto es un asunto de país en el que todos debemos de sumar para hacer irreversible el final de la violencia y consolidar la convivencia. Todos conocen mis posiciones, las posiciones del Gobierno vasco, y yo creo que el Gobierno de España va a trabajar también para hacer de este asunto de Estado algo que avance para consolidar definitivamente, como digo, la convivencia, que es el gran objetivo en estos momentos. Creo que entiende el Gobierno de España que hace falta una política penitenciaria diferente que nos ayude a avanzar. Tendrá sus ritmos, tendrá sus condiciones, pero estoy convencido de que se moverá en esa dirección, porque es la política que marca la propia Constitución, la que busca la reinserción de los penados, no la que busca la venganza o las revanchas o los odios, y ese camino se andará. Y además tengo que decir que las relaciones, por ejemplo, entre el consejero de Interior y el Ministerio de Interior son fluidas, son habituales, y buscamos siempre en eso la colaboración y nunca la confrontación. Y estoy convencido que en ese sentido avanzaremos. La ruptura del acuerdo por parte del Partido Popular en el País Vasco, que no tiene nada que ver con esto, bueno, el Partido Popular en el País Vasco ha preferido defender las medidas y los recortes del Gobierno de Rajoy y no defender el acuerdo que suscribimos en el País Vasco, que era defender los intereses de la ciudadanía vasca, porque en ese acuerdo, en absoluto, hablaba de aplicar políticas de recorte sobre los servicios públicos. Al revés, hablaba de consolidar y de mejorar los servicios públicos en Euskadi. En ese acuerdo no se hablaba de desmantelar y de privatizar servicios públicos básicos. Al revés, se hablaba de consolidarlos. Es decir, nosotros hemos sido coherentes, yo he defendido mis compromisos con la ciudadanía vasca, pero también los suscritos en ese acuerdo, y otros han preferido hacer otras cosas. El lunes, en este mismo foro, en Bilbao, el presidente de Confebask, señor Lujua, dijo que la patronal vasca no había pedido el adelanto de las elecciones en Euskadi. María Ángeles Cobos le pregunta por qué le ha parecido tan mal que el presidente de Confebask haya defendido la necesidad de un gobierno fuerte para Euskadi. También le pregunta si reconsiderarán usted y su gobierno las ayudas económicas de varios millones de euros que recibe la patronal vasca. El que no ha dicho nunca o no ha criticado nunca a Confebask por hablar de adelanto electoral, que efectivamente hablaron de gobierno fuerte y esto, he sido yo. Yo, repasen mis intervenciones, nunca he criticado a nadie por hablar, bueno, sí, algunos sí, digo, que algunos están más pendientes del adelanto electoral que de proponer soluciones, pero no. Lo que dije de Confebask era, primero, certifiqué y certifico hoy otra vez si hace falta una cosa que es la fundamental. Es que nosotros vamos a seguir haciendo política, vamos a seguir buscando acuerdos, vamos a seguir poniendo en marcha planes para el crecimiento económico con los empresarios vascos. Son imprescindibles para esto. Y, por lo tanto, sigo manifestando mi voluntad de hacerlo. A partir de ahí, lo que dije es, lo vamos a hacer con ellos, pero no como quieren ellos, porque estoy en desacuerdo con algunas de sus propuestas y las explico para que no haya ninguna mala interpretación, como hice en su día valorando la propuesta de Confebask. Ellos hablan de que hace falta más inversión, más apuesta por el I+D+I, más apuesta por la internacionalización, más apuesta por la competitividad, mayor financiación para las empresas. Si es que estamos de acuerdo, si es lo que estamos haciendo. Pero cuando uno dice más, hay que preguntar de dónde sacamos los recursos. Y ahí es donde viene la pega, ahí es donde viene nuestra radical diferencia, porque ellos apuntan fundamentalmente 4 cosas. Una, dicen, de vender patrimonio público. 2, dicen, vender empresas públicas. 3, privatizar servicios públicos. Y 4, aplicar una fiscalidad por la que se reduzcan hasta
se reduzca el impuesto de sociedades y se aumente otro tipo de impuestos. Ya dije que estábamos radicalmente en desacuerdo. La solución para nosotros, y no lo vamos a hacer, no es privatizar servicios públicos para que algunos pocos hagan negocio con las necesidades de todos. Nuestra posición no es vender patrimonio público en el peor momento para la venta de nada, ni es deshacernos de empresas públicas cuando estamos en un mercado en el que esto es complicado, y mucho menos es volver a cargar los esfuerzos de la crisis sobre las espaldas de los de siempre. Y, por lo tanto, buscaremos recursos proponiendo una fiscalidad muy diferente a la que ellos plantean. Porque a veces nos pasamos el día queriendo tener políticas, recursos, servicios como los países del norte de Europa, pero, sin embargo, mantenemos una presión fiscal, como una vez dije, como África, y me criticaron mucho. Diré, bueno, como los países del sur de Europa. Y esto no puede ser. No puede ser. Y tenemos que acomodar nuestra fiscalidad a lo que queremos. Y este debate yo lo digo mucho en Euskadi, ¿no? Este no es un debate sobre subir o bajar impuestos. Este es un debate sobre qué país queremos. Con qué nivel y con qué calidad de servicios. Con qué educación. Con qué sanidad. Con qué prestaciones sociales. Y a partir de ahí, ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo lo sostenemos? Y yo digo, para esto necesitamos una fiscalidad suficiente. ¿Hay que crecer económicamente? Sí, pero también hay que acercarnos en fiscalidad a los países europeos a los que nos queremos parecer. Yo he propuesto bajar el impuesto de sociedades a las pymes, al 18%, por cierto. Confebask decía al 20%, yo al 18%. Pero lo que propongo es atacar más el fraude fiscal y no hacer amnistías fiscales. Lo que propongo es que revisemos todo eso que se llama elusión fiscal y que no son más que laberintos por los que algunos pasan de ser personas físicas a personas jurídicas y acaban pagando menos de lo que les corresponde. Para que se hagan una idea, en Euskadi la media por la que tributan los profesionales es del 60% menos que los asalariados. Esto no se lo cree nadie, que la realidad sea esta. Por lo tanto, podemos revisar todas estas exenciones, rebajas que tenemos puestas para ver si cumplen los objetivos. Claro, el nominal del impuesto de sociedades sí que está en el 28%. Ya la media es que no se paga más del 13%. Podemos revisar si todas esas exenciones y rebajas están cumpliendo los objetivos. Si todas las rebajas que se ponen al impuesto de sociedades es porque verdaderamente se está reinvirtiendo los beneficios en la empresa. Se están invirtiendo en I+D+I, se está creando empleo. Porque si es porque sí, yo no estoy dispuesto a esas rebajas y a esas exenciones. Podemos revisar los tramos del IRPF para que pague más quien más tiene. Y, por lo tanto, tener una fiscalidad que nos permita tener ese país que queremos. Eso es lo que propongo yo y eso es lo que estoy en desacuerdo con los empresarios o con Confebask en el País Vasco. El resto, el hacer las cosas conjuntas, desde luego. Carlos Goicoechea dice, ¿cree que finalmente prosperará la iniciativa del Partido Popular para que en las próximas elecciones vascas puedan votar los ciudadanos exiliados que tuvieron que abandonar Euskadi por la presión terrorista de ETA? También le preguntan, ¿censo de exiliados o censo nuevo de votantes que impulsa el Ministerio del Interior con expertos para las comunidades autónomas vasca y navarra? ¿Cuál es su posición? ¿Qué hará el PSOE si se necesita mayoría de los 3/5? Bueno, es que yo no creo que esto sea posible. No entiendo cómo un ciudadano puede votar, puede tener un doble voto. No lo entiendo bien, ¿no? Cómo puede votar en Madrid, puede votar en Bilbao. Nosotros lo que estamos haciendo es, efectivamente, ver todas aquellas personas que se tuvieron que ir de Euskadi por la presión del terrorismo, ver quién libremente quiere volver a Euskadi ahora que vivimos este nuevo tiempo de libertad. Y quién, queriendo volver, no tiene posibilidades de hacerlo porque están viviendo situaciones de dificultad, de necesidades. Y
y, por lo tanto, permitirles que accedan a todas las políticas que el Gobierno vasco tiene para ayudar a las personas en dificultades, para que vuelvan a Euskadi. Creo que esto es lo lógico. Lo demás, esta especie de censos, es que se habla, claro, de 300.000 personas que se han podido... Oiga, que mucha gente se han ido por otras cosas del País Vasco, como se van de otras comunidades. Lo primero es determinar quién se fue realmente por problemas de terrorismo, qué problemas tienen, quién quiere volver y cómo les ayudamos a volver. El resto me parece muy difícil que se pueda hacer en un país democrático. Y a veces este argumento, una vez en el Parlamento Vasco me dijo Antonio Basagoiti que, bueno, que esto, claro, es que pueden votar los vascos que viven en Argentina y no pueden votar los vascos que viven en Madrid. Oiga, este argumento es muy peligroso, porque es el que utiliza Batasuna, los nacionalistas, los independentistas. Oiga, que estar en Madrid es estar en el extranjero. Y... Cuidado con los argumentos que utilizamos, y cuidado con hacer desiguales a los ciudadanos de este país. Bueno, yo creo que las preguntas que le voy a hacer ahora las esperaba usted, yo se las voy a hacer y espero que pueda responderlas de una manera interesante para quienes se lo cuestionan. Íñigo Aduriz, de Público.es, dice: ¿podría aclararnos si convocará usted las elecciones para el próximo otoño? Si cree que su gobierno podría mantenerse tal y como está hasta 2013. José Manuel González Huesa le pregunta ¿cuándo se celebrarán las elecciones autonómicas? Y hay otra pregunta: ¿se atrevería usted a decir esta mañana aquí que no habrá elecciones en Euskadi antes de finales de este año? Es evidente que me las esperaba, estas del adelanto electoral. Pero mire, un gobernante lo que tiene que hacer es preguntarse qué es lo mejor para el país que gobierna. Y en este caso es convocar elecciones y parar todos estos planes de los que acabo de hablar, porque están definidos, están ahí, pero hay que aplicarlos, hay que llevarlos a la práctica, o hacer que efectivamente todo esto se lleve a la práctica para resolver los problemas que de verdad tiene la ciudadanía vasca. Yo no me he encontrado en la calle y me reúno todas las semanas con colectivos, con mucha gente que me diga que tengo que adelantar las elecciones. Lo que me piden es que resuelva los problemas. Y hemos definido un montón de propuestas, de planes para resolver los problemas. ¿Los paramos para dedicarnos a una precampaña electoral y a una campaña electoral o los llevamos a la práctica? Yo creo que hay que llevarlos a la práctica y que no se puede parar el país porque algunos tengan mucha prisa por intentar llegar al poder. Yo tengo mucha prisa por resolver los problemas de la ciudadanía y a eso me voy a dedicar. También he dicho, no voy a arrastrar el gobierno, no voy a agonizar el gobierno. Es decir, mientras podamos sostener estas políticas, las elecciones serán cuando tocan. En ningún caso antes de finales de este año. Cuando tocan. ¿Cuándo tocan? Cuando toquen. Bueno, vamos a finalizar ya con dos preguntas de contenido distinto. Sara Olivo, de Hispanidad: hay rumores de que el BBVA podría terminar trasladando su sede social a Madrid. ¿Qué opina? Y Cristina Altuna le pregunta: ¿qué le parece que Bildu vaya a destinar en el Ayuntamiento de San Sebastián 9.000 euros a un vídeo de presos mientras recorta en ayudas sociales? Bueno, la rumorología esta sobre el BBV y sobre otras empresas vascas radicadas en el País Vasco la hemos tenido siempre. Yo lo que espero es que sigan estando radicadas en el País Vasco y que sigan siendo buques insignia y empresas tractoras, muchas de ellas, del conjunto de la economía de Euskadi. No entraré en rumorologías. Y Bildu lo que tiene que hacer es gobernar, en todo caso, porque Bildu es el ejemplo de la no gestión en Euskadi. Es el ejemplo de cómo se paraliza un territorio. Es el ejemplo, además, de los cambios radicales de planteamientos de cuando uno gobierna, de cuando uno también está en la oposición, porque claro, lo último que dicen ahora, el otro día hablaban de que ellos que se oponían a los peajes, por ejemplo, como un ejemplo,
se oponían a los peajes, había que quitar los peajes de las autopistas, tal, no sé qué. Ahora quieren poner peajes en todas las carreteras de Guipúzcoa para cobrar dinero. Pero claro, hacen eso, paralizan todas las inversiones, están en contra de todas las inversiones y de todas las infraestructuras que de verdad procuran el desarrollo de Guipúzcoa y de Euskadi. Y da igual que sea el tren de alta velocidad, el puerto de pasajes, el metro de Donostialdea, todo lo paralizan y se dedican exclusivamente al asunto de las basuras y de la recogida puerta a puerta que tiene levantada a media de Guipúzcoa, casi en armas, en contra de esta política. Es decir, es la no gestión, es la paralización del país. Y por lo tanto, al principio la primera pregunta era casi sobre cómo veía que Bildu, ese mundo, tuviera una marca. Da igual. Yo creo que la gente empieza a ver, antes lo creía menos, antes creía que todavía no le iban a valorar la gestión a ese mundo. Yo creo que la gente empieza a ver que ese mundo no sirve para gestionar las responsabilidades de un país, no sirve para impulsar las necesidades de un país, no sirve para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía del País Vasco. Muchas gracias, lehendakari. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica, don Carlos Collantes, director de esta última, despide el acto. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de los patrocinadores, Asisa, British Telecom y Red Eléctrica de España, a Nueva Economía Forum, la organización de este acto, en el que hemos contado con la presencia del lehendakari, don Patxi López, que no solo nos ha expuesto su punto de vista sobre todos los problemas que nos preocupan de forma clara y brillante, sino que en estos momentos difíciles, momentos nebulosos, ha aportado una propuesta de actuaciones y pactos con visión de largo plazo. Por último, agradecerles a todos ustedes su asistencia y su participación. Muchas gracias.